Saludos, buenas noches. Esto es Estadística Hola. Descriptiva, sesión 15. Vamos a ver, en la semana pasada hablamos sobre la historia de la estadística. Hicimos ya la práctica 1.1. En esta semana, el lunes, trabajamos lo que fue la práctica 1.2, que tiene que ver con clasificación de variables y niveles de medición. Ahora nos toca trabajar la unidad 2, darle inicio a la unidad 2, que trata sobre organización y presentación de variables. Esa unidad yo la voy a empezar a explicar hoy, luego le hago llegar el contenido de la unidad, la guía de estudio, para que la vayan leyendo y repasando. Pero lo importante es que usted entienda lo que le voy a explicar, así que ponga un poquito de atención. Para mí esta es la parte más importante de esta asignatura, es la clase más importante de esta asignatura. Aquí tenemos algunos conceptos básicos que vamos a repasar de estadística. Tenemos que estadística como concepto es ciencia, método, técnica o herramienta que se utiliza mediante la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos para sacar conclusiones y con esas conclusiones se toman las decisiones. No existe actividad humana donde no se involucre la estadística. La estadística se utiliza en todo. Personalmente, cuando se comparan alternativas, cuando se trata la evolución de servicios, de ingresos versus pagos, etc. Cotidianamente, en los censos, índice de precios, ajustes de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, etc. Empresarialmente, control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción de clientes, proyectos de inversión, etc. La aplicación de la estadística se aplica a todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio. Estamos entonces haciendo estadística. Ventaja que ofrece el uso de la estadística. El empleo correcto de la estadística nos permite visualización de los datos, medición de variables, apoyo de las decisiones, riesgos se reducen, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativa, aceptación de soluciones, eliminación de incertidumbre, integración de comunicación, optimización de uso de tiempo, mejora de la elección, eficacia en el manejo de información, estímulos enfocados a resultados, documentos de procesos y decisiones y visualización y control de tendencias, así como toma de decisión racional y objetiva. La estadística, decíamos que se divide en dos grandes ramas. Esta asignatura que estamos cursando es estadística descriptiva, que trata de recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Se hacen tablas, se hacen gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. Por otro lado, tenemos la estadística inferencial, que es la segunda estadística que deben dar, que utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades
para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Ahí se hacen pruebas de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación, etc. Tenemos dos definiciones básicas de estadística, que es población y muestra. Población es cuando se refiere al total de elementos de una especie y muestra es una pequeña porción de esa población que extraemos para fines de estudio. Todos los estudiantes de psicología de la UAS es la población de estudiantes de psicología. La muestra es que determinemos una sesión de la de psicología, viene siendo la muestra. Entonces, continuamos. Tenemos que es una variable estadística. En la clase pasada nosotros vimos las variables, cómo se clasifican. Una variable, cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Eso es una variable. Cualquier rasgo que queramos estudiar de un elemento de la población. Ejemplo de variable: género, hombre o mujer; edad, un número; carrera, economía, etcétera; estatura, 5'3", 6'3", 4'8", 5'1", tiempo en servicio, 4 años, 5.8 años, 10.8 años, 7.2 años. ¿Qué es un dato? Es la expresión numérica de información y se obtiene por la acción de contar y o medir. Tenemos que un parámetro es una medida obtenida a partir de los datos de una población. Si le extraemos la media aritmética a la población, a todos los estudiantes de psicología de la UAS, estamos obteniendo un parámetro. Pero si calculamos la media aritmética a una sesión de los estudiantes de psicología de la UAS, estamos teniendo un estimador. Dice que el estimador es la medida obtenida a partir de la muestra, y cuando usted le hace la medida a la población se llama parámetro. Variable y su clasificación. Nosotros vimos en la clase pasada cómo se clasificaban las variables. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Cualitativas cuando se refieren a cualidades, categorías o atributos, y cuantitativas cuando se refiere a cantidades, son medibles numéricamente. Las cualitativas, decíamos, que se clasifican en ordinal y nominal. Ordinales cuando tienen orden, escala o etapas, y nominales cuando no tienen orden. Tenemos la numérica, que son las cuantitativas, se clasifican en discreta y continua. Discretas son las que no admiten números enteros. Discretas son las que no se fraccionan, las que admiten números enteros. Y continuas son las que se fraccionan, las que no admiten números enteros. Tenemos la variable y su clasificación, y eso lo vimos. Tenemos la recolección de los datos. La fuente de datos nos indica de dónde provienen los datos. Pueden ser primaria, secundaria, el cuestionario. Tenemos codificación de la variable. A veces las variables se codifican. Tenemos aquí lo que son los gráficos. Es un gráfico de pastel. Es un gráfico de barras. Esto es una tabla de distribución de frecuencias. Y esto es un cuadro. Tenemos aquí, y vamos a empezar ahora con la clase más importante que tiene la asignatura. Se llama organización de los datos. Lo primero es saber qué es una distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías. Cuando ordenamos valores en clase o categoría, estamos teniendo una distribución de frecuencias, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Un ejemplo. Para una variable cualitativa, yo tengo aquí en este caso la facultad. En la UAS existen muchas facultades. Tenemos la de economía, ingeniería, medicina, humanidades, arte, entre otras. Todos esos elementos de la variable facultad es lo que llamamos categorías. Los elementos de una variable cualitativa se llaman categorías. Ejemplo, si yo tengo religión, ¿cuáles son las categorías de religión? ¿Quién me dice?
Sí. Evangélica, católica, adventista, etcétera. Exactamente. Eso se llama categorías. Si aquí dice estado civil es la variable, ¿cuáles son las categorías? Soltero, Casado. Soltero, casado, Viudo. libre. Exacto. Entonces, a mí lo que me interesa es que usted sepa que cuando la variable es cualitativa, todas esas respuestas de la variable se llaman categorías. Cuando la variable es cuantitativa, todas esas respuestas de la variable se llaman clases. Aquí se llaman categorías, aquí se llaman clases. Si yo tengo aquí la variable sexo, van a aparecer dos clases que es femenino y masculino. Pero cuando son cuantitativas, aquí son clases, cuando son cualitativas son categorías. A mí me interesa que usted sepa qué es una clase. Una clase es un intervalo como este, de 0 a 4, eso es una clase. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? cinco. 5 clases. 5 clases. Clase. Es bueno que usted sepa ya identificar una clase. Esa es la primera clase de 0 a 4, la segunda clase de 5 a 9, la tercera es de 10 a 14, la cuarta es de 15 a 19 y la quinta clase de 20 a 24. Ahí hay 5 clases. ¿Eso se entiende? Sí. Creo que sí. Sí. Sí, perfecto. Sí, pero Sí, maestro. Entonces, vamos a pasar a lo que le llaman elementos de una distribución de frecuencia. Hágale un capture, porque eso yo quiero que usted lo copie en su cuaderno, porque es muy importante. Elementos de una distribución de frecuencia. Primero tenemos lo que es una clase. Y la clase dice que son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencias. Cada uno de los grupos que define una distribución de frecuencias se llaman clase. Ejemplo, mírelo ahí. Cada uno de 10 a 14 es una clase. De 15 a 19, otra clase. De 20 a 24, otra clase. De 0 a 4, otra clase. De 5 a 9, otra clase. Ahí hay 5 clases. Clase abierta. La clase puede ser abierta. ¿Cuándo es abierta? Cuando no tiene límite determinado. Ejemplo, si yo escribo mayor de 24, no tiene límite. Tiene un límite inferior que el 24, pero mayor de 24 no sabe dónde finaliza. Significa del 24 en adelante, no hay límite. Es una clase abierta. Existe lo que le llaman límite de clase. ¿Qué es lo que es un límite de clase? Son los valores que determinan a una clase. Existen dos límites de clase. Límite inferior, que se representa por la letra LI, y es aquel que está a la izquierda de la clase. Y límite superior, LS, que es aquel que está a la derecha de la clase. Vamos a ver. Límite inferior en esta clase, ¿cuál de los dos números es? el 5. El 5. El 5. El que está a la izquierda, que generalmente siempre el más pequeño, es el límite inferior. Si usted quiere, escriba eso. Límite inferior es el de la izquierda y el límite superior es el de la derecha. Límite inferior, límite superior. En esta clase, ¿cuál es el límite superior? En esta, el superior. 19. 19. 19. ¿Y el inferior? 19. 19. ¿El inferior? El 15. El 19, maestro. El 15. Inferior al 15. Si usted comprende eso que le estoy explicando ahora, usted va muy bien si lo entendió. Si usted no entendió lo que le estoy explicando ahora, va a tener problemas. Entonces necesita preguntar. ¿Tienen duda con los límites inferior y superior? No. 15. El Hasta inferior, ahora no, maestro. el de la izquierda y el más pequeño. El superior, el de la derecha y el más grande.
Entonces existe otra cosa que se llama marca de clase, otro elemento. Marca de clase, que se representa por la letra XY. Cuando usted ve una X y una Y, le están pidiendo marca de clase. Esa marca de clase dice que es el valor que representa una clase. Y también se le llama punto medio. Hay libros que en vez de XY aparece PM, P de punto y M de medio, punto medio. XY, marca de clase o punto medio, si lo va a definir. XY, marca de clase o punto medio, porque es lo mismo. Si digo marca de clase, es lo mismo que si yo digo punto medio de la clase. Es el punto medio valor que está en el centro de la clase, el número que está medio a medio de la clase. Y se calcula con esta fórmula. XY es igual límite inferior más límite superior y el resultado lo divide entre 2. Punto medio se calcula límite inferior más límite superior y el resultado lo divido entre 2. Vamos a ver si captaron. Si yo quiero saber el punto medio de esta clase, ¿cómo se calcula? El punto medio de suma el límite 5. Sumando el límite 9. inferior y el límite superior y luego se divide entre 2. ¿Y cuánto da? ¿Cómo se hace? Dígame, descríbamelo. Bueno, 5 más 9 5 más serían 9. 14, dividido Dividido entre entre 2, dos. daría 7. Así es, exacto. Ok. Entonces significa que el punto medio, el número que está en el centro de esos dos números, es el 7. El punto medio de esa clase es el 7. ¿Cómo lo tuve? Me dice la joven que sumó el 5 más el 9, que son los dos límites, y lo dividió entre 2. Si yo quiero el límite, el punto medio de la primera clase, ¿cuánto me da? 2. 2, maestro. 2. Y si quiero el punto medio de esta clase, ¿cuánto me da? De la cuarta clase. 17. Ok. Muy bien. ¿Y de la quinta clase? 22. Ok. A mí no me gusta que la gente se aprenda la cosa de botella, por eso me gusta así interactuar un poco. ¿Usted sabe que esta es la primera clase? ¿O tienen duda que esta es la primera clase? No, profesor. No, claro. ¿Y esta es cuál? ¿La segunda? La ¿O la segunda tercera? clase. Claro, la segunda. La segunda, profesor. ¿Y esta es la cuarta? Tercera. La tercera. La tercera. ¿Y esta es la primera? Cuarta. La Cuarta. ¿Y esta? La quinta. La quinta. La quinta, maestro. ¿Alguien tiene duda de eso? No. No. No, profe. Yo No, maestro. digo, porque en Hasta ahora vamos bien. el examen Por el momento vamos bien. en el examen yo le pregunto, ¿cuánto da la frecuencia? Este valor aquí, esto se llama frecuencia absoluta simple, se llama esto aquí. Aquí, donde dice número de profesores, esa es la frecuencia absoluta simple. Entonces yo digo, ¿cuánto da la frecuencia absoluta simple de la tercera clase? Y viene y me ponen de que un 7. ¿Cuánto da la frecuencia de la tercera clase? ¿Qué dice? 32. 32. La tercera clase. 32. Mira, tú ves que no. 32. Ahora sí. Entonces en el examen yo pregunto, 32. dígame la frecuencia de la cuarta clase. Y hay gente 14. Darle, volver a 14, la darle. cuarta clase. 14. De la cuarta, 14. hay gente que me pone la de la primera, yo pidiéndole la de la cuarta, porque no saben qué significa cuarta. Entonces, por eso, Maestro. Gracias. Maestro. dígame, Maestro, tengo una pregunta. hable. Por favor, los micrófonos. Diga ahora, yo escucho, hable. Maestro, mire, entonces, ¿por qué en la primera, ¿cómo que se llama? En tiempo de servicio, la primera clase, ¿por qué tiene 2, o sea, 20, si son 2, ¿verdad? Ahí,
¿Que por qué tiene 20? Porque eso no es punto medio. Ahí lo que dice que 20 profesores tienen de 0 a 4 años de servicio. Es lo que dice ahí. 27 profesores tienen de 5 a 9 años de servicio trabajando. Es lo que dice ahí. Yo estoy preguntando por punto medio, pero es para que usted, si lo sabe calcular, me lo diga. Pero esto no es punto medio, eso se llama FI. Frecuencia absoluta simple, se llama eso ahí. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero que usted sepa, cuando yo le diga tercera clase, que usted me diga que es del 10 y el 14 que estoy hablando. Que no me diga que es del 20 y el 24. No, no, eso está claro, maestro. Ok, pues seguimos entonces. Existe, ya hablamos la marca de clase. Entonces aquí tenemos algo que se llama intervalo de clase. El intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencia. O sea que con el intervalo de clase es que yo voy a construir una distribución de frecuencia. En este caso, el intervalo de clase, la tabla a mí me la dieron hecha. Yo no la hice, me la dieron hecha. ¿Y cómo yo calculo el intervalo de clase cuando me dan una tabla hecha? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo yo calculo un intervalo de clase cuando me dan una tabla que está hecha? Muy fácil. Usted agarra, selecciona o toma un límite inferior, el que usted quiera. Yo selecciono un límite inferior y le resto el límite inferior anterior. O sea, yo selecciono este límite inferior, que es el 10, y le resto el anterior. ¿Cuánto da? 5. 5. Hola. Entonces, yo puedo decir que mi intervalo de clases es igual a 5 en esa tabla. Mi intervalo de clases es igual a 5 en esa tabla. ¿Por qué? Porque yo agarré un límite inferior, digamos que yo agarré el 15 y le resté el anterior, que es 10. Si a 15 le resto 10, el intervalo que de 5 en 5 que va. De 5 en 5, sí. Cuando la tabla está hecha, así es que se calcula el intervalo de clase para que no se equivoque. ¿Me entendió? Sí, maestro. Sí, no canto un gallo. Entonces, ya usted sabe buscar el intervalo de clase. ¿Por qué se busca así? Porque si usted dice, ¿cuánto es el intervalo de 0 a 4? ¿Quién me dice? Que hay De 0 a 4, ¿cuánto es el intervalo que hay? Cuatro, profesor. Usted ve, por eso yo no quiero que el intervalo me lo calculen así. Yo quiero que cuando usted vaya a calcular el intervalo, usted agarre un límite inferior cualquiera y le reste el anterior. A 5 le resto 0, me da 5. Ese intervalo de clase va de 5 en 5. Pero si usted lo ve a simple vista, usted cree que es de 4 en 4 que va. Y es de 5 en 5. ¿Por qué? Porque es inclusive. Porque es inclusive. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya usted sabe que cuando le den una tabla hecha, usted agarra el primer numerito, el que usted quiera, y le resta el anterior. Y así usted lo busca. Dígame. Dígame. Que le iba a preguntar que si la clase siempre se organiza de menor a mayor. Porque yo me fijé que en la tabla que usted puso está de menor a mayor. Sí, de menor a mayor se organiza. Sí. Yo le voy a enseñar a hacer todo. Vamos por partecita. Ya casi estamos llegando ahí. Entonces, si me han comprendido hasta ahora, vamos muy bien. Entonces ahora tienen que copiar algo que se llama lo más importante que tiene la estadística descriptiva, que se llama regla de Sturges. Esa partecita que usted ve ahí. Regla de Sturges. Mírala ahí. La puse amarillita. Copie la regla de Sturges. Vamos a describirle qué es la regla de Sturges. Regla de Sturges. Lo primero que va a poner es el rango. Lo primero que se busca se llama eso, rango. ¿Cómo se busca rango?
R, rango. R, rango. El rango es igual, X máximo significa el número más grande, más alto, más elevado, mayor. El número mayor menos el número menor. Eso es rango. Repito, rango es igual, número máximo menos el número mínimo. Al número más grande le resto el más pequeño. Eso es rango. Y lo primero que se busca en la regla de Sturges. Lo segundo, si ya copió el rango, número máximo menos el mínimo, entonces escriba lo segundo, que es número de clases. Número de clases. Número de clases. El número de clases se representa por la letra K. Si quiere, póngale una K entre paréntesis. Número de clase es lo mismo que decir K. Y eso es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. 1 más 3.3 por logaritmo de n. 1 más 3.3 por logaritmo de n. Eso es una fórmula fija que nunca cambia. Ahí el único número que cambia es la n. La n significa tamaño de muestra. La n significa tamaño de muestra. Ejemplo, si yo le doy una tabla a ustedes con 25 numeritos, n va a valer 25. Si yo le doy una tabla que tiene 30 numeritos, n va a valer 30. Si le doy una tabla que tiene 100 numeritos, n va a valer 100. N. Entonces ya tenemos dos, tenemos el rango y tenemos el número de clases. Ahora vamos a buscar lo que le llaman intervalo de clases. Intervalo, la I de clases, intervalo de clases. Para yo conseguir el intervalo de clases, debo dividir el rango entre el número de clases. Divido rango entre número de clases. Así yo consigo el intervalo de clases. Intervalo de clases es igual a rango entre número de clases. Ya entonces ahí tenemos lo que llamamos la regla de Sturges. Y vamos a ver si la sabemos aplicar en este ejercicio que yo le voy a poner aquí. 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 Ya. Ok. Entonces, dejé de presentar eso. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a iniciarlo hoy para continuarlo en la próxima clase, el lunes próximo. Vamos a iniciar aquí. Yo tengo este ejercicio. Este ejercicio dice, es un ejemplo, esto es un ejemplo que vamos a hacer entre todos para aprender. Los datos a continuación corresponden a los gastos diarios en fotocopias de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. O sea, se seleccionan 50 personas, estudiantes de Economía de esa facultad, y se le hizo una pregunta que cuánto gastaban diariamente en fotocopia en la universidad. Y esa fue la respuesta que ellos dieron. Entonces ellos dieron esta respuesta. Uno dijo que gasta 30 pesos en fotocopia. Otro dijo que gasta 21. Otro gasta 39. Otro gasta 38. Otro gasta 25. Esas son las 50 respuestas que ellos dieron de cuánto gastan en fotocopia diariamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos datos? Si yo le pregunto a usted, ¿y qué información usted me saca de esos números? Usted se pone a mirar todos esos números y usted no extrae nada importante de ahí. Nada importante. Pero si usted construye una tabla de frecuencia, usted verá que va a sacar mucha información. Entonces dice, se pide construir una distribución de frecuencia correspondiente con todas sus partes y que interprete los resultados. Entonces, para yo hacer una tabla de frecuencia,
lo primero que tengo que hacer es aplicar la regla de Sturges. Y para yo aplicar la regla de Sturges, lo primero que tengo que saber es buscar el número máximo y el mínimo. Y yo pregunto, ¿cuál es el número máximo de ese conjunto de datos que me dieron? El más grande 49. 49. 49. y el más 49. el más pequeño. 21. 21. El 15. 15. El más pequeño, entonces me dicen que el 15. 15. Sí. Lo primero que usted va a hacer cuando usted tenga un conjunto de datos es seleccionar el número máximo, el más grande, y el mínimo, el más pequeño. Eso es lo primero que se hace. Lo segundo, ya que usted tiene el máximo y el mínimo, usted viene y busca el rango. Rango es igual, número máximo, menos el número mínimo. Eso es rango. Ok. Entonces, el máximo me dijeron que es 49, menos el mínimo que es 15. ¿Cuánto me da el rango? 34. 34. Ok. Entonces, todo el mundo está claro y consciente que el rango ahí da 34, ¿verdad? Número máximo menos el mínimo. El máximo fue 49, menos el mínimo 15 da 34. Ya yo encontré mi rango. Ahora debo buscar lo que le llaman número de clases, que es K. Número de clases. Y la fórmula dice 1 más 3.3 logaritmo de n. Yo pregunto, ¿cuánto vale n en ese ejercicio? ¿Cuántos datos son? Hay 4. 50. 50. 50. Okay. Los datos son 50, lo dice ahí arriba, que la muestra es de 50 estudiantes, hay 50 numeritos. Entonces, n vale 50. Entonces, en esa fórmula, lo único que yo cambio es la n por el número de datos que tengo. Apréndase eso. Entonces, ya yo tengo que n vale 50. Yo ahora lo que tengo que hacer es el cálculo. En matemática, o más bien en estadística, primero se empieza a trabajar por el final. Usted dice logaritmo de 50. La calculadora tiene una tecla que se llama LOG, que es logaritmo. Usted le da LOG, le da el 50 y le da ese igual. ¿Cuánto le da? 1.69. Ok. 1.69. Ese número usted le va a dar es igual por 3.3. De atrás para adelante. Ya usted buscó el logaritmo de 50. Ahora dice es igual por 3.3. ¿Cuánto le da? 5.6. Ahora le da es igual 5.6. más 1. Ahora le doy Más 1. más 1. 6.6. 6.6, maestro. 6. Vamos a ver, ¿quién no entendió esa parte? Primero se busca el logaritmo de 50. Si usted no tiene calculadora científica, el celular suyo, usted le abre la calculadora y voltea el celular, lo gira de lado y va a aparecer una calculadora científica. Ahí hay una tecla que se llama LOG, que es logaritmo. Usted le da logaritmo de 50, da 1.69, le da es igual por 3.3, da 5.6, le da es igual más 1. Ahí le da 6.6. Ese número que me da, siempre lo voy a aproximar al número siguiente. 6.6 lo voy a aproximar al 7. Siempre lo aproximo al número siguiente. Escríbalo ahí. Siempre se aproxima al número siguiente. No diga se redondea. No se redondea, se aproxima. Porque es que siempre se aproxima. Ojalá de 6.1 se aproxima a 7. Si da 3.1, se aproxima a 4. Si da 5.4, se aproxima a 6. Siempre se aproxima al siguiente. Si eso se entendió, podemos pasar.
Si no se entendió, tenemos que explicar de nuevo entonces. ¿Se entiende cómo se calcula eso ahí? Si yo en vez de 50 datos... Profe, yo no entendí cómo se calcula. Ok. Si yo en vez de 50 datos, yo le di 25 numeritos nada más, 25 datos, entonces n va a valer 25. Usted dice el logaritmo de 25 es igual. Para usted aprender esto, tiene que practicar. Tiene que tener una calculadora y tiene que practicar a ver si le da, a ver si no le da. Porque usted así sin calculadora no va a entender nunca. Porque usted no sabe si le dio o no le dio. Con una calculadora, si es este ejercicio, logaritmo de 50 es igual, más lo que da se multiplica por 3.3 y lo que da se le suma el 1. Hay calculadoras que son muy inteligentes, que usted se lo pone en ese orden y se lo dan. Usted le escribe 1 más 3.3, le da el EOG y le da el 50 y le da el número. Usted tiene que ver cómo es su calculadora, si lee bien o si no lee bien. Usted tiene que practicar si lee bien, si no lee bien. Si lee correcto así, como está en la fórmula, excelente. Pero si no lee así, usted primero busca el logaritmo del número, luego lo multiplica por 3.3 y luego le suma 1. Ese número que da lo aproxima al número siguiente. Entonces, ya por último, lo que tengo que buscar es el intervalo de clase, que se busca dividiendo el rango entre el número de clase. ¿Cuánto dio el rango? 34. Entre 34. 34. el número de clases, me acaba de dar 7 ahora. Mírenlo aquí. 7. Porque se aproximó a 7. Y si usted divide 34 entre 7, ¿cuánto da? 4.85. 4.85. 4.85. Y ese 4.85. O sea, no, profe, que si se no aproxima al 9. Se aproxima al 5, profe, ¿no? al 5 se aproxima. Al siguiente número. Después del 4. 6. Después del 4. Al 5. Después del 4 va el número 5, se aproxima al 5. Le dice 4.85. Es un 4, se aproxima al que sigue, que es un 5. Entonces ya así se calcula la regla de Sturges y tenemos que dejarlo hasta aquí. Vamos a salir de la reunión, vamos a entrar al mismo link porque tenemos que pasar la lista, ¿ok? Salimos y entramos a pasar la lista. Ok, maestro.